Hola chicos, ahora vamos a empezar la clase número 2 de hermenéutica en el día de hoy, sábado 21 de marzo. El Señor les bendiga. Ya saben que cualquier cosa que no entiendan me preguntan por WhatsApp, ¿ya? Entonces estamos aquí en el temario de hermenéutica, clase número 2, ahí se ve, ¿no? Y vamos a comenzar. En el temario dice contexto, irregularidades contextuales y pasajes paralelos, ¿ya? Quiero que vayan, ya puse a disposición de ustedes la primera clase. Por favor, chiquillos, si hay algo que no entienden, pregunten, porque no quiero que se queden con la duda y después se da para mala interpretación y lo que yo pensé es que yo creí y eso le puede jugar en contra, ¿ya? No se sientan mal ni se sientan vergüenza para preguntar. No hay pregunta tonta, sino tonto es el que no pregunta, ¿ya? No den por sentado las cosas, ¿ya, chiquillos? Que el Señor les bendiga entonces y vamos a comenzar la clase. Lo primero que vamos a ver hoy va a ser el contexto, ¿ya? El contexto. ¿Qué es el contexto? Dice, es el texto que precede y continúa al texto que se está leyendo, ¿ya? Porque se encuentra en conexión estrecha con el texto. Para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, si ustedes leen un capítulo de la Biblia, ¿ya? Un capítulo tiene determinados versículos, ¿verdad? Y hay versículos que están conectados entre sí porque van enlazando el mismo tema. Pero suele suceder que cuando usted lee un capítulo entero de la Biblia, en ese mismo capítulo suele pasar en la epístola del apóstol Pablo que hay varios temas. El apóstol Pablo tiene como costumbre dentro de un solo capítulo enlazar distintos temas, porque va exhortando, ¿no? De acuerdo a las cosas o la problemática que la iglesia haya tenido en ese momento, o las preguntas que le hacen a él, sobre todo cuando él estaba encarcelado en Roma. Entonces, el contexto en el fondo, lo que quiere decir dice que es el texto que precede, o sea, que está antes de ese versículo. Por ejemplo, si ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 91, que empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y ahí todo, ¿cierto? El salmista comienza a leer y es un tema que está enlazado en base a la confianza en Dios, ¿ya? Entonces, puede que en 3 versículos seguidos se encuentre un tema enlazado, ¿ya? Y puede que no. El contexto, para entenderlo, siempre hay que leer todo el capítulo entero de cualquier libro que usted esté leyendo de la Biblia, del Antiguo o del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento esta problemática no se da tanto porque van relatando historias. Entonces la historia generalmente si termina en el capítulo 1, continúa en el capítulo 2, relatando lo que le pasó a tal rey o a cual guerrero o a algún juez de la Biblia, que en la época de los profetas o los jueces que relata la Biblia, ¿verdad? De Josué, de Débora o de Jefté, ¿cierto? Va relatando historia, entonces es fácil enlazar los temas porque el relato es continuo. Y antiguamente la Biblia eran rollos de textos continuos donde no se limitaba o delimitaba por capítulos o versículos, era un texto entero, ¿me entienden? Entonces por eso aquí habla de que el contexto, dice, es el texto que le precede, por eso habla de texto, porque antiguamente no habían capítulos,
ni versículos. No se dividía así la Biblia, era un rollo, ¿se acuerdan ustedes? Un solo rollo continuo de lectura. Claro, entonces ahí lo que separaban, digamos un poco los textos, eran los puntos aparte o los puntos seguidos, ¿ya? Pero dentro de ese texto vamos a encontrar, obviamente tenemos que ir examinando lo que encontramos. El texto seguido, lo que tenemos que entender, ¿ya? Que el contexto es el texto o el versículo anterior, lo que precede, lo que está antes de llegar, por ejemplo, al versículo que nosotros estamos leyendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, el Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? Y ustedes empiezan a leer. Y en esos pocos versículos, que es un capítulo corto, si ustedes toman los versículos de abajo, cuando dicen no así, y dice bienaventurado el varón, ¿cierto? Habla, ese capítulo está dividido en dos partes, porque dice bienaventurado el varón que no estuvo, que no anduvo, pero después hace un balance o una división de comparación, porque dice no así los malos, ¿no? Y ahí empieza, da otra lista de acontecimientos, ¿no? Dice, pero hablando del que hombre que es bienaventurado, que tome al Señor, dice que es como el árbol que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver allí? Que los versículos anteriores, si queremos llegar a donde dice que es como el árbol que da su fruto y que su hoja no cae a su tiempo, ¿verdad? Que dice ahí. Para entender esa parte, tenemos que leer el contexto anterior o los versículos que están arriba, que viene ya hablando de un tema, ¿sí? Que son puras consecuencias del hombre bienaventurado, o sea, el hombre que es feliz sirviendo al Señor, porque eso significa bienaventuranza, feliz el que sirve al Señor de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el contexto de ese versículo que dice: será como el árbol plantado, ¿verdad?, que está junto a las aguas, que su fruto se da en su tiempo y que su hoja nunca cae. El contexto de esos versículos sería los primeros versículos de arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces el contexto es eso. Siempre es el texto que precede a lo que nosotros, al versículo que nosotros queremos examinar. ¿Se dan cuenta? Y no solo el texto o el versículo que está arriba, o los que están antes del versículo, sino también lo que está diciendo, ¿no? Lo que está diciendo. Eso es importante. Dice, es el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra. Ojo con eso. Frase o fragmento determinado. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Es el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra. Frase o fragmento determinado. Es, por ejemplo, lo que yo le estoy explicando. Cada frase y cada palabra nos está hablando de un tema. Y esa palabra y esa frase me está hablando de un entorno en donde se suscitaron los hechos o la motivación por la cual ese autor escribió esa frase. ¿Me entienden? Entonces, tenemos dos cosas. Que el contexto son los versículos que anteceden al que nosotros leímos, ¿verdad?, que tomamos como clave para predicar o para explicar, y que además es el entorno, ¿ya?, de las palabras y de las frases. ¿Se entiende? Dice, por ejemplo, he aquí
Antes dice, en muchas ocasiones se toma un versículo completo o parte de él y se utiliza para argumentar o sostener ideas, ¿ya? Que al leer el texto completo, capítulo o libro, son totalmente distintas de la idea inicial. Es lo que yo le explicaba anteriormente. En las cartas paulinas, por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, Pablo comienza hablando de un tema, ¿no? Pablo comienza hablando, vamos a verlo, esperen un chiquitito. Pablo comienza hablando de un tema específico que estaba pasando en la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, Pablo comienza hablando de un tema y termina incorporando otros temas que la iglesia igual necesitaba entender, porque da toda una explicación exhortativa de lo que pasaba. 1 Corintios capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta? En los primeros versículos él comienza con un tema que es la reprensión por la carnalidad y la división que se estaba... ¿Por qué le habla así? Porque había una división que se estaba suscitando dentro de la iglesia. Había un grupito que se estaban haciendo y las personas estaban diciendo yo soy de Pablo, o yo soy de Apolo, o yo soy de Cefa. ¿Por qué? Porque eran estos los apóstoles que ministraban la iglesia, que predicaban, y que más de algunos habían ganado las almas, y estas almas habían sido ganadas por más de algunos de ellos, y llegaban ahí a aprender, y pensaban que, de acuerdo a lo mejor a lo que ellos pensaban, su tutor era Pablo, o que eso de alguna forma no está mal, pero ellos estaban peleando por eso, no sé si me explico, y poniendo casi en competencia a los mismos apóstoles para decir, no, yo soy de Pablo, de Cefa. No entendían que ellos ahora eran hijos de Dios y pertenecían a Cristo, al Señor, no a los apóstoles. Entonces estaban haciendo grupitos divisorios de por aquí, de por allá, y identificándose de esa manera. En vez de estar unidos mirando a Cristo, ellos estaban unidos, no estaban unidos, sino que estaban en desacuerdo por el planteamiento de los apóstoles y decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefo. Es lo que pasa en muchas iglesias hoy día. A mí me gusta cómo predica el pastor me gusta cómo enseña, que no tiene nada de malo, pero sí muchas veces viene a ejercer dentro de la iglesia, cuando hay mucha carnalidad en una persona, viene a ejercer divisiones dentro de la iglesia cuando hay preferencias carnales por una u otra persona, y en vez de entender de que a Dios a cada uno le da una gracia ya distinta de liderazgo o de predicación, y que no tiene que ver con que uno es otro mejor que el otro, o que a usted le agrade más uno que el otro, no tiene que ver con eso. Entonces Pablo lo reprende, pero en el versículo 7 él cambia el tema y le dice, ¿quién es el verso 6 ya cambia el tema, le dice, yo planté. Él comienza allá a tomar otro tema, lo que significa el plantar la palabra de Dios. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y él empieza a explicar todo lo que era el significado de plantar la palabra de Dios en los corazones de ellos. ¿Se entiende, chiquillos? Y comienza
a cambiar el tema inicial, ¿no? De la división. Y le dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino que Dios da el crecimiento. Entonces ella está hablando también no solo del plantío, sino de la identidad de ellos como lo que eran delante de Dios. Él está diciendo, el que tiene toda la autoridad, la reverencia, el que recibe toda la pleitesía y la honra es Dios, no somos nosotros. Él está diciendo, nosotros no somos nada. O sea, está poniendo una identificación con cada uno de ellos. ¿Me entiendes? Eso no quiere decir que ellos no se valoraban, sino que estaba diciendo en razón de autoridad, de la palabra, que Dios era la autoridad, porque Él era el que había entregado la palabra a los apóstoles y Él era el que había dado la revelación. Por tanto, ningún apóstol ni nadie se merecía tal nombramiento, así por decirlo así, de posicionamiento, de elevación espiritual como ellos lo querían poner, poniendo sus ojos en los hombres y no en Dios. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia de Corinto era una iglesia muy inmadura. Pablo tuvo tremendos conflictos en la iglesia de Corinto porque era gente muy carnal, muy carnal. Tuvieron ellos muchos conflictos. Pablo, por eso tiene 2 cartas a los Corintios, la primera y la segunda carta, porque tuvo muchos conflictos con la gente griega, sobre todo, ¿sí? Entonces Pablo, por eso comienza hablando de un tema y termina hablando o hasta 2 o 3 veces de otro tema. Entonces, aquí es lo que hay que tener cuidado aquí, que en muchas ocasiones se toma, como explica aquí el párrafo que estoy leyendo, un versículo completo parte de él y se utiliza para argumentar o sostener ideas, que es el mensaje, ¿no? Que al leer el texto completo, capítulo o libro, son totalmente distintas de la idea inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted lea una carta del apóstol Pablo, tiene que tener cuidado porque él mete varios temas dentro de la carta o de un capítulo, ¿ya? Y también pone significados distintos de las palabras, aunque parezcan iguales, aunque suenen iguales, ¿ya? La carta, por ejemplo, a los Corintios, la carta a los Corintios ahí, si es que yo no les hablé antes de esto, me parece que sí, a los Corintios ahí en capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor, habla del amor de Dios. De Dios, no del amor del hombre, el amor de Dios o de Cristo en nosotros, cómo tiene que actuar. No está hablando del amor humano, ¿sí? Pero los griegos tenían varias formas más de ver el amor. El amor eros, el amor ágape, el amor filia, y que significaban estas palabras distintas formas de expresiones del amor. Pero Pablo habla en 1 Corintios 13 del amor de Dios, en todo el capítulo. Entonces, aquí está explicando que tenemos que tener cuidado con eso, ¿ya? Que al leer un capítulo entero, nos vamos a encontrar con párrafos, o al leer un versículo, que en ese puro versículo podemos encontrar 2 temas o para poder hablar, ¿ya? Otro ejemplo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fíjense, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este puro versículo, ¿ya? El tema central de este versículo es el llamado de Dios a la intimidad con Él, a abrirle la puerta, a que haya una relación con Él, pero a la vez también hay otros temas engajados, conectados, y nosotros lo que tendríamos que hablar aquí, por ejemplo, sería lo que significa abrir la puerta a un llamado que Dios nos hace
¿Y qué es lo que significa que Dios entra a tu vida? ¿Y cómo nos podríamos relacionar con Él? ¿Se dan cuenta? Entonces son varios temas, podríamos perfectamente hablar de uno solo. ¿Qué significa que Cristo sea la puerta? Porque si nos vamos a otro versículo paralelo, cuando Cristo habla y dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta, en los 7 yo soy de Juan, Él dice, yo soy la puerta, ¿sí? Y en otra parte dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vamos a hablar de un tema aquí, podríamos hablar de la puerta, podríamos hablar del llamado, podríamos hablar de la voz de Dios cuando dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios